Libro Las Dunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Luna en Acuario. Acuario expresa la creatividad de las redes de energía que trascienden a la forma, pero que se manifiestan a través de ella. Es el momento en que la circulación y el intercambio espontáneo entre las diferencias de un campo, que ya no están atadas a una posición fija, renuevan en su interacción la estructura del sistema. Desde una perspectiva secuencial, la forma totalmente desplegada en Capricornio, llevando dentro de sí esencializadas todas las transformaciones que la precedieron, se descubre en Acuario como un punto dentro de una constelación, a través del cual circula la energía en patrones siempre renovados. Esta interacción franca en lo abierto nos habla de la disponibilidad de los componentes acuarianos, desnudos ya de toda protección y sin otro refugio que la creatividad misma. En este sentido, nos encontramos en un punto paradojal en relación a la luna. Hay aquí una enorme afinidad con la espontánea intensidad de la vida en sus orígenes, apta para tomar todas las formas que su propia creatividad exige, libre de renovarse a sí misma en las mutaciones que expresan sus dimensiones más profundas. Pero al mismo tiempo, hay también una incompatibilidad casi absoluta con la necesidad de cerrarse sobre sí y excluir interacciones propias de la fase lunar de todo sistema. En Acuario la única seguridad está en lo abierto, en aquello que se entrega confiado a lo que nunca se repite y que habrá de renovar la forma en lo desconocido de sí mismo. Luna en Acuario significa entonces que el único refugio es la ausencia de refugio. La única seguridad es la confianza en un espacio indeterminado donde la renovación es la única constante. Es la certeza de que cada situación desembocará en otra completamente nueva, solo sostenida por una creatividad que se descubre incesantemente a sí misma. Permanecer abierto a todas las situaciones significa no pertenecer totalmente a ninguna, no reconocer en ningún lugar un calor y una intimidad exclusivas que no puedan experimentarse también en otra parte. En tanto patrón energético, la persona que nace con luna en Acuario posee la capacidad de renovarse en un mundo de interacciones creativas e impredecibles. A lo largo de su vida, participará recurrentemente de una súbita transformación de las condiciones en las que se había estabilizado. Esto la lanzará a lo desconocido con un máximo de libertad y espontaneidad, pero también la arrancará de improviso de las construcciones de su pasado. El espacio es aquí la única pertenencia donde no es posible ni necesario construir un techo o encerrarse en un círculo protector. La seguridad reside en la espontaneidad creativa, que cuanto más se abre y vincula a lo diferente, tanto más posibilita descubrir las formas correctas para cada situación única e irrepetible. Mi madre es el cielo, parece decir aquí la energía. El único techo son las estrellas. Todo puede suceder dentro de esta casa infinita y transparente. Ese cielo imprevisible se abrirá con la abundancia de sus dones, pero también con el huracán y el rayo. Esta madre nunca será igual a sí misma, será distante y cercana al mismo tiempo, ausente y presente, inmensa y vacía. Podemos ver que este patrón energético, tan bello en su espontaneidad creativa, someterá no obstante a la criatura, desde el momento mismo del nacimiento, a una serie de discontinuidades muy alejadas de las del arquetipo lunar canceriano de estabilidad, simbiosis y permanencia, que parecen ser condiciones imprescindibles para el ser humano en sus primeros pasos. Estas cualidades de intermitencia, imprevisibilidad, espacio abierto sin contacto corporal y renovación súbita del entorno afectivo, que pertenecen al niño en tanto estructura energética, se descargarán sobre él, como sabemos,
a través de la madre que lo trae al mundo y de su entorno emocional. Estos niveles de intensidad lo afectarán poderosamente, condicionándolo para el futuro. Bajo diferentes formas, este patrón se repetirá a lo largo de su vida a través de experiencias que alteren súbitamente las condiciones emocionales, formando parte de la estructura de destino de esta persona. Pero cada nueva manifestación de esta pauta se encontrará con las reacciones que provocó en la primera infancia, en las que se configuró un patrón de respuesta a estas experiencias. ¿Cómo habrá reaccionado ese cuerpito ante la súbita y reiterada interrupción de suministro afectivo a lo largo de la niñez? Esta es la pregunta fundamental que debemos hacernos para comprender el hábito emocional asociado a la luna en Acuario. La madre en la luna en Acuario. No es fácil imaginar la materialización de esta luna en un entorno que no genere efectos traumáticos para un niño. La amplitud y libertad que posee su campo afectivo al manifestarse afuera de él en los vínculos primarios que deben objetivarla, atenta contra sus necesidades más básicas y casi inevitablemente dejará marcas muy difíciles de borrar. Desde el punto de vista ideal, podríamos imaginar a este chico naciendo en una comunidad donde los niños son hijos de todos y todas, y el afecto circula intensa pero impersonalmente a través de múltiples madres y padres que satisfacen sus necesidades sin apegarse personalmente a ellos. Esta no puede ser una comunidad tribal o un grupo unido por la profunda consustanciación de sus miembros con una pauta común. Más bien, deberíamos imaginar que cada madre pertenece a una raza diferente, tiene pautas culturales y conductas totalmente distintas a las de las demás, e incluso se dirige al bebé en un idioma distinto al de las otras. Esta capacidad de sentirse seguro y cobijado en aquello que no se repite es el tesoro de la luna en Acuario, pero es dudoso que podamos verla materializada en un entorno de estas características. No sabemos tampoco si este medio, así imaginado, es realmente tolerable para un bebé. Quizás lo sea, y en esto consista la promesa de la luna en Acuario, como fuente de nuevas posibilidades emocionales para la especie. Pero en términos concretos y actuales, la cualidad de discontinuidad y diversificación creativa que esta energía exige para manifestarse se materializa en general por vías mucho más contradictorias y dolorosas. La pauta que debe hacerse objetiva entonces es la súbita interrupción del suministro emocional, el pasaje instantáneo de la presencia a la ausencia. Este vacío emocional repentino no se relaciona con el abandono, como en la luna en Capricornio. De hecho, en el marco del patrón acuariano habrá otra fuente de afecto y calor diferente a aquel que se interrumpe, inmediatamente disponible para suplir las necesidades del niño. El vacío acuariano no arroja a la soledad, sino que exige no buscar lo mismo que se retiró, es decir, permanecer abierto a otra modalidad afectiva, a otra distancia, a otra intensidad. El pulso dice, está, no está, hay algo diferente, no está más, hay otra cosa, lo cual obliga a dejar atrás las identificaciones y entregarse a la circulación y la novedad. En la historia concreta, la experiencia básica suele ser el repentino corte de la seguridad emocional. Por alguna razón, el nido afectivo cálido y nutricio súbitamente estalló y el chico quedó en el vacío. Como alguien que de improviso es privado de oxígeno, la carencia de lo esencial lo dejará suspendido por un instante. Y, aunque esto retorne tan repentinamente como se fue, un espasmo habrá sido la reacción inevitable y la marca que permanecerá en su inconsciente. La súbita muerte de uno de los padres, el inesperado divorcio de los mismos, una incomprensible para el niño alteración de la situación económica familiar o de la conducta de sus seres más queridos como depresiones, crisis nerviosas, ausencia, haber sido dejados sin mayores explicaciones al cuidado de otros, eventualmente muy cariñosos,
porque los padres se fueron de viaje o porque la mamá enfermó y no se la puede ver. Estos son algunos de los acontecimientos esperables en los primeros años. Mudanzas repentinas, el incendio de la casa, un cambio de colegio sin previo aviso, etc., son también causas que la persona recordará como episodios significativos y más o menos traumáticos de su infancia. Pero aunque ella luego sitúe uno de estos hechos específicos como desencadenante del patrón emocional, con seguridad hubo infinidad de estímulos de menor envergadura en la misma dirección, ahondando cíclicamente la marca base. El contexto habitual para esta luna es el de una recurrente inestabilidad del medio afectivo a través de fuertes crisis puntuales o de alguna presencia perturbadora que subyace a los acontecimientos cotidianos. Aquí, el factor más importante suele ser el comportamiento discontinuo de la madre. Esta, o quien ocupe su lugar, es de alguna manera impredecible para el niño. De hecho, el significador de la luna en Acuario, desde el punto de vista canceriano, podría definirse como mi madre está loca. El entorno madre desorienta absolutamente al bebé, que deberá realizar un tremendo esfuerzo de adaptación. No pocas veces la madre sufre concretamente de trastornos mentales o padece problemas nerviosos, sea por causas muy específicas o porque la situación familiar ejerce una presión excesiva sobre ella. Su comportamiento inestable manifiesta el patrón por el cual el chico no puede contar con la seguridad de un suministro continuo. Es probable también que en el entorno familiar esté muy presente la sensación de desarraigo. Padres extranjeros o inmigrantes muy alejados de su medio cultural, personas nacidas en medios rurales que se han visto obligadas a vivir en la ciudad y viceversa, cuestiones ideológicas o religiosas. Cualquiera de estos ítems será particularmente relevante cuando es la madre quien experimenta una sensación de extrañamiento y desubicación con respecto al mundo en que vive. Desde otro ángulo, en la familia puede estar muy afectivizada la creatividad y la originalidad, o el ir en contra de la corriente, tanto desde el punto de vista ideológico como religioso o moral. Quizás alguien importante en la infancia profesaba ideas revolucionarias o poseía una gran libertad de pensamiento en relación al medio, no solo en cuanto a lo social, sino expresando alguna cosmovisión que para el niño era incompatible, por ejemplo, con lo que se vivía en las familias de sus amiguitos. Esta sensación de no pertenecer al lugar donde se está, probablemente presente ya en la madre, como vimos, con la que ésta impregna los mensajes afectivos que su hijo recibe, se manifestará también en él. Es posible que el hijo experimente el extrañamiento en el juego vincular con esa madre discontinua, la sensación de estar fuera de lugar e incluso de no ser reconocido como un miembro pleno del marco familiar. Esta sensación de desubicación se repetirá luego fuera de este, porque probablemente sienta que por pertenecer a su familia participa de algo excepcional que no puede ser compartido con las demás personas. Asociaciones afectivizadas. Mecanismos. Podemos pensar que, en la medida en que las sociedades modernas aumenten su tolerancia a las diferencias, la vivencia de esta luna no afectará tanto la necesidad de simbiosis con el medio que aún nos caracteriza. Entre tanto, y por lo general, puede verse esta luna en chicos que fueron obligados a adaptarse a una excesiva diferenciación, lo que les impidió entregarse completamente al medio para sentirse incluidos en él. Había algo que los dejaba sistemáticamente afuera de lo que los demás compartían. Diferencias culturales, raciales o religiosas entre su familia y las de los chicos del barrio, actividades de los padres inexplicables desde el punto de vista del hijo a la hora de responder las preguntas de sus amigos. Aparecer en un colegio a la mitad del curso lectivo y pasar a otro muy diferente antes de que termine el año. Son todas experiencias quizás no tan relevantes como las anteriores en relación al corte emocional, pero que impedirán recurrentemente al niño
la anhelada sensación de pertenencia a un medio al cual entregarse completamente. ¿Pueden haber existido muchas mudanzas? Sí, eso es también muy común. Imaginen a ese chico al que cambian continuamente de barrio, ciudad, país y o colegio. ¿Cómo hará para adaptarse? Cada vez que se entrega al mundo de sus compañeros, es súbitamente arrancado de allí. Rápidamente comprende que, cada vez que llega a un lugar, pronto deberá irse. ¿Se abrirá entonces con los nuevos compañeros? Seguramente conocerá a muchos chicos, llegará a tener amigos muy diferentes entre sí, pero es difícil que logre intimar estrechamente con alguno. Del mismo modo, tener padres extraños o diferentes a los de los demás por sus ideas, conducta, nacionalidad o profesión le producirá una fuerte sensación de inadecuación con su consiguiente angustia. Aquello que en otro contexto o a otra edad puede ser vivido como original y creativo, en la infancia puede provocar una congoja devastadora. Lo importante para nosotros es percibir cómo, por distintas vías y con distintas intensidades, se repetirán experiencias de discontinuidad e inadecuación que inevitablemente habrán de angustiar al niño y cuya acumulación representa la más difícil de elaborar en la luna en Acuario. Comienza a constituirse el circuito. La escena básica que subyace en todas las anteriores es la de una luna, es la de una mamá que dice te quiero y luego desaparece. Sobre esta escena se van acumulando experiencias en el mismo sentido, hasta que queda establecido un patrón. El bebé primero y el niño después no tienen posibilidad de comprender el proceso, pero sí de establecer una relación inevitable. Cuando hay afecto, este desaparece súbitamente. La sensación pautada es que la seguridad, el cariño, la protección, en cualquier momento se interrumpe. Aquí no existe un patrón de escasez o frustración, como en la luna en Capricornio, sino la certeza de que ese afecto presente y satisfactorio se cortará. Podemos imaginar el monto de angustia que esto genera en un bebé o en un niño. Cada vez que se entrega la corriente afectiva, esta se suspende sin previo aviso, dejándolo en un estado que no puede calmarse fácilmente, aunque aparezca otra fuente para reemplazarlo. Después que este circuito se establece, cada vez que surjan la emoción, el contacto, la intimidad, al mismo tiempo aparecerá la angustia provocada por la certeza del corte inminente. Incluso antes de que éste se haya producido, surgirán la ansiedad y la congoja. Así es como el paso siguiente dice, cuando hay emoción, hay angustia, independientemente de lo que vaya a suceder realmente. En este punto, la acumulación de experiencias propias del patrón energético ha establecido un patrón de respuesta. Si observamos con atención, esta angustia es literalmente espasmódica. En la situación de dilatación, entrega, el chico padece una contracción súbita, retiro, que luego se hará presente ante cualquier hecho que en el futuro implique entrega. Este anudamiento por el cual se produce el corte interno antes de que éste se manifieste en la realidad suele tener en estas personas su correlato corporal en un corte energético a la altura del diafragma. El hábito en el cuerpo no es, en este caso, el encogimiento y la contracción tensa de la luna en Capricornio. Acá se trata del espasmo, que hace que la persona se dirija a la experiencia emocional tomando al mismo tiempo distancia de ella y repitiendo el patrón de la madre, está y no está. Podemos advertir también que la angustia aumentará en intensidad cuanto más prolongado o intenso sea el encuentro emocional. Las situaciones de estabilidad afectiva, por un lado anheladas, en lo profundo prenuncian el vacío inminente y gatillan toda la angustia acumulada, como hemos visto en otras estructuras lunares. Aquí se manifiesta un movimiento que atrapa a la persona en un doble vínculo. En este caso, en la dualidad anhelo-pánico.
por el cual debe recurrir a una conducta que lo libere del ingreso a esta zona de tensión insoportable. Estas personas, que suelen transmitir una sensación de transparencia y desapego y que se muestran tan sociables y abiertas a lo nuevo, encubren de esta manera a un niño angustiado que anticipa toda situación emocional tomando distancia de ella para no volver a atravesar esa congoja devastadora. Aquí se ha constituido el mecanismo lunar. Una fuerte distancia emocional en una persona llena de vínculos y actividades grupales, en medio de los cuales se protege de toda intensidad, adoptando una actitud abierta pero impersonal y pronta a retirarse ante la mínima amenaza. Tenemos entonces la secuencia de la luna en Acuario y su mecanismo. La enorme libertad de esta energía toma forma a través de vínculos primarios tan perturbadores que, para no sucumbir ante esta afectividad enloquecedora, el niño se retrae de toda intensidad emocional, sumergiéndose en una alta vincularidad que le permita mantenerse distante y desconectado del contacto profundo. Acá hay un gráfico. Dice, energía de la luna en Acuario, flecha hacia abajo. Materialización de los primeros escenarios, flecha hacia abajo. Configuración del mecanismo, flecha hacia abajo. Nuevos escenarios, ahora vividos desde el mecanismo. Continúa la lectura. Esta luna está diciendo, tu madre es el cielo. Sos un hijo o una hija del cielo. Al mismo tiempo que el niño experimenta la humana necesidad de la simbiosis y el refugio cerrado. La previsible consecuencia psicológica será el hábito de colocarse más allá de cualquier situación intensa, de modo que nada emocione, es decir, angustie demasiado. Agrupado pero distante. El participante objetivo. Así es como la persona con esta luna acude a una postura impersonal. Como vimos, toda luna en aire se disocia del registro emocional a través de una intimidad socializada y de una fuerte tendencia a la racionalización. En Acuario en particular es muy fuerte la sensación de intimidad compartida. Suelen sentirse a gusto realizando actividades grupales y poseen la capacidad de establecer vínculos de compañerismo y comprensión mutua con muchas personas. Al mismo tiempo, prefieren instalarse en una posición abstracta, donde el oleaje emocional no los alcance. Protegidas por una disposición mental amplia e innovadora, extremadamente comprensiva, donde todo resulta objetivo y hasta natural. Aunque sucedan las mayores desgracias, cualquier cosa puede ser abarcada racionalmente. La luna en Acuario no depende de las explicaciones, como lo hace una luna en Géminis, sino que necesita mantenerse emocionalmente más allá de toda intensidad personal. Imperturbable, porque de otra manera tendría que tomar contacto con toda la angustia acumulada. Siente que observando a distancia puede captar la universalidad de los procesos. Desde esa posición impersonal, pero extremadamente abierta y dispuesta a compartir con todos, para diferenciarlo claramente de la impersonalidad capricorniana, se siente desapegada de las emociones. Los demás parecen atrapados en una malla pegajosa, debatiéndose en la ignorancia de su subjetividad, mientras que ella se siente una persona con emociones objetivas. Por cierto, tener emociones objetivas es el ideal del mecanismo de la luna en Acuario. También es diferente aquí la luna en Capricornio, cuyo ideal es directamente no tener emociones. Acuario está más allá de esa simplificación, pero anhela trascender todo apego e intensidad perturbadora y conflictiva. Si bien no podemos dudar de que su espontaneidad y amplitud guardan verdaderamente el tesoro de una profunda renovación de los afectos, en el nivel del mecanismo la persona está absolutamente más acá del desapego que aparenta. En realidad es tan fuerte la presencia de esas heridas emocionales infantiles
que debe permanecer desconectada de las mismas para no naufragar en una angustia paralizante. Pensemos que el corte espasmódico al que ha sido sometida por la manifestación de la energía que le corresponde vivir es mucho más complejo que la frustración y el abandono de la luna en Capricornio. La angustia es tan grande que impide acceder al dolor y elaborarlo. Tocar ese vacío absoluto, esa ausencia inexplicable que no tiene que ver con el rechazo, aunque así se lo racionalice, es casi intolerable. Muy posiblemente se oculte allí la fantasía de enloquecer si se abre esa puerta. No se trata de un núcleo de dolor asociado al imaginario de que debe ser soportado. En esa desolación no hay nada que pueda hacerse salvo quedar suspendido espasmódicamente en el vacío. De allí que la única respuesta posible sea huir y hacer como si nada hubiera pasado. En general, la primera dificultad de este mecanismo es la convicción de que ese vacío no existe. El refugio del corte y la desconexión. Suele haber una fuerte ingenuidad emocional en estas personas que, protegidas por su desconexión, observan con perplejidad las complicadísimas emociones de los otros. Ante las situaciones dolorosas y complejas, suelen adoptar una actitud de transparente inocencia, pasando a través de ellas como si nada hubiera sucedido. En realidad se han disociado y esta habilidad es la que las protege, con su sensación de que nada les toca. Obviamente, lo que menos están dispuestas a tocar es aquella angustia y vacío profundo. Pero es preciso no confundir esta aptitud para disociarse con libertad y espontaneidad. En este sentido, quizás la luna en Acuario sea una de las más complejas de vivir, porque a la enorme dificultad de elaborar la angustia con la cual inevitablemente carga, se suman la afectivización de la libertad y los múltiples recursos ideológicos relacionados con la valorización de la no pertenencia y con el rechazo de lo que es común a los demás. Lo que angustia profundamente en un nivel, protege racionalmente en otro. No olvidemos que sentirse distinto e imposibilitado de compartir con otros lo que realmente siente se ha convertido en un hábito y, como siempre, este tranquiliza. Aunque su singularidad y diferenciación sean hechos ciertos, están enmascarando la incapacidad, más que comprensible, de permanecer en ese vacío básico. Pero reconocerla es el paso indispensable para abrirse realmente a una interacción curativa. Mientras persisten reacciones automáticas de sociabilidad, desapego y desenvoltura, los compromisos son cosas del pasado, dirá. La persona continuará encubriendo ideológicamente el pánico al contacto y la intensidad. Mientras se coloca como observador objetivo de las emociones ajenas, el propio umbral emocional de la luna en Acuario es realmente bajo. Así es como, apenas la emoción se intensifica un poco, se corta el tenue fusible que lo protege, interrumpiéndose cualquier proceso en el que estuviera participando. Lo que para una luna en Escorpio es apenas una brisa, para luna en Acuario es un tornado. Ante esta advertencia de peligro, la convicción de la pronta interrupción externa de la corriente afectiva dispara su angustia y así, automáticamente, la persona se acomoda en la distancia. Su conducta se hace impersonal, fría, objetiva, disociada de las emociones. Razona con claridad acerca de ellas, pero seguramente tomará decisiones que no se corresponden con lo que está necesitando. Es muy común en este sentido que a una luna en Acuario la acosen arrepentimientos tardíos por su tendencia a cortar relaciones antes de tiempo. ¿Corta antes de comprometerse? Bueno, la palabra compromiso es casi una blasfemia para la luna en Acuario.
Un atentado a la libertad individual. Cuando se insinúa la estabilidad afectiva, inmediatamente se produce un movimiento inconsciente que lleva a retirar afecto y, obviamente, con esto se estropea cualquier vínculo. Aquí vemos la sombra profunda de esta luna. Quien cree poseer un sistema emocional más apto para el futuro que para el presente, en medio de esta humanidad de emociones primitivas, en realidad es casi un disminuido emocional. Esto puede sonar excesivo, pero me parece que todas las promesas creativas de esta luna, para ser reales, dependen primero de la aceptación de la dificultad y de la necesidad de ayuda en este plano. Al tener un muy bajo umbral de tolerancia emocional, es poco probable que esta persona pueda recorrer los ciclos de cualquier vínculo más o menos estrecho. No puede aceptar que toda relación afectiva tenga altibajos. En consecuencia, apenas siente que la carga emocional sube o baja más allá de su línea de corte, por lo general decide que el vínculo se terminó o toma una distancia incomprensible para los demás. Recorrer un proceso completo con sus máximos y sus mínimos, sus intensidades y retiros, encuentros y desencuentros, la obligaría a revisar la distancia entre su presunto desapego y su angustia básica. Antes de llegar a ese nivel de madurez, la luna en Acuario pasa años de su vida oscilando entre dos posiciones. O toma mucha distancia desde el comienzo, de modo que los otros se las arreglan con la curva del ciclo, o corta mucho antes de lo necesario, interrumpiendo incluso lo que no tendría que haber sido cortado. Para los demás es difícil comprender que el que se muestra de esta manera, en realidad, lleva sobre sí la carga de un enorme vacío interior y la acumulación de una angustia no elaborada. Es alguien que desconoce su nivel emocional, pero que inconscientemente sabe que el contacto real lo hará atravesar por el espasmo, forzándolo a desilusionar su presunta libertad afectiva. Sostener esta tensión en una situación vincular concreta es fundamental para que emerjan todas las heridas, el vacío y las fantasías angustiantes asociadas a él. Solo así la persona se comprenderá a sí misma y se hará comprensible para los demás. Pero lo sutil es que ser emocionalmente comprensible es estar fuera del mecanismo. Es poder sentir que realmente se comparte y se encuentra en profunda intimidad con los demás. Esto permite, a mi juicio, más que ninguna otra cosa, disipar el imaginario de excepcionalidad emocional sobre el que está inconscientemente sostenido, por el cual mi destino es el vacío. Para que pueda emerger la sensación, no la idea, de que mi destino es la libertad y la espontaneidad. Primero debe ser disuelta la fantasía anterior. El lento trabajo con este mecanismo lunar. Llegado a este punto, vemos que hay una doble vuelta a recorrer en el patrón de la luna en Acuario. Por un lado, primero es necesario reconocer y tomar contacto con la presencia de esa angustia acumulada, pero luego es preciso abandonar la fantasía de que es preferible experimentar el vacío afectivo con todo el circuito concomitante antes que entregarse a una vincularidad que obligue a romper esa autoimagen de excepcionalidad emocional. Por supuesto que esto no puede hacerse por un acto de la voluntad, que solo retrotraería el proceso al nivel anterior. Este proceso únicamente puede tener lugar a través de un contacto y una entrega progresivos y comprensivos, que lleve a la persona a abrirse realmente con los demás, sin defensas y confiando. Haciéndolo en definitiva, tal como lo dice el significado profundo de la luna en Acuario y como lo impide el mecanismo configurado a partir de las heridas iniciales. Tanto en la luna en Capricornio como en esta, ¿hay una tendencia al abandono? No. Distingamos claramente la vivencia de rechazo y frustración en soledad de Capricornio con la imposibilidad de comprender un corte sorpresivo o una inestabilidad constante.
En la luna acuariana hay algo que, si bien puede ser racionalizado como abandono, pertenece profundamente al orden de lo irreferenciable, de algo que no podemos comprender ni procesar. En Capricornio hay tiempo para registrar y por eso se lo sufre. Pero aquí el chico no pudo elaborar nada y por eso la experiencia dolorosa quedó sepultada en una zona ligada al pánico. Este mecanismo lunar hace todo lo posible para olvidar que existió esa herida. Es cierto que en ambas lunas está presente la sensación de necesitar poco afecto, pero mientras la luna en Capricornio tiende a sentirse abandonada o a registrar que nadie la quiere, la luna en Acuario nunca sentiría esto. Está rodeada de personas que efectivamente la quieren, pero a una distancia conveniente. En cuanto presiente la intensidad afectiva, se produce el corte que la traslada a una dimensión impersonal, como si lo que le ocurre le estuviera pasando a otro, tal como si fuera el analista de sus propias emociones. Ustedes podrán observar que, en su posibilidad de disociación, es capaz de llorar y decir al mismo tiempo, estas lágrimas indican que estoy en contacto con lo que me está pasando. En general, esto es lo que hace el aire, dividir la energía trasladándola al plano mental para diluir la carga en el nivel emocional. En general, las lunas en aire valorizan esto como si fuera un logro, una demostración de que se mueven en una realidad superior, sea esta racional o espiritual. Les es muy difícil aceptar que, en realidad, huyen de lo que aún no comprenden. Será el destino, con su insistencia, quien las lleve una y otra vez a esas zonas que creen haber superado para que pueda producirse una verdadera síntesis y no una disociación. Polarizaciones del mecanismo. Ahora compliquemos un poco más la cuestión. Muchas lunas en Acuario se consideran a sí mismas muy afectivas, conectadas y anhelantes del encuentro emocional profundo, solo que nunca encuentran la persona indicada. Nos dirán, claro está que su desgracia es la de toparse siempre con desconectados emocionales. En estos casos, es evidente que el propio campo energético posee cualidades de intensa afectividad, si se trata, por ejemplo, de un sol en Cáncer. Pero ocurre que, al estar incluida en el sistema una luna en Acuario, cada vez que la conciencia de la persona se ubica en un polo, se garantiza que el otro encarne el polo opuesto. Esta ecuación refleja afuera la distancia interna no resuelta, algo muy distinto a realizar una mala elección. En ese estado de fragmentación no se puede elegir otra cosa. Proyectar sobre otros la propia luna en Acuario permite eludir la real dimensión de la dificultad, trasladando al exterior la responsabilidad por el desenganche y la fuga de la intensidad. Imaginen a un canceriano con luna en Acuario echándole culpas a esa loca fría y desenamorada de su novia. Claro que, por otro lado, no toleraría a una persona no desconectada, con lo que si llega a su vida una pringosa absorbente, el canceriano con luna en Acuario tomará probablemente el buquebús y se dedicará a enviarle cartas desde el Uruguay diciéndole, te adoro. Otra alternativa es enamorarse perdidamente de una azafata. De esta manera, yo estoy totalmente entregado, pero ella no está nunca. Sin embargo, allí encontró la seguridad de la carga conocida, la discontinuidad. Esto es difícil de comprender para las zonas de uno mismo que anhelan continuidad y permanencia. Lógicamente, este pulso será aún más complejo si la luna en Acuario participa de una estructura con características fusionantes, por ejemplo, con mucha energía escorpiana o plutoniana.
En una terapia resulta muy difícil poner en contacto a esta persona con su emoción profunda, porque cuando se está por producir, se aleja. Y en el momento en que ella parece estar entregada, será el terapeuta quien mágicamente se encuentre con un imprevisto y deba suspender la sesión. Todo proceso emocional es aquí muy lento y necesita un ritmo de cercanías y distancias que permitan, por un lado, resignificar las experiencias infantiles y produzcan, por el otro, un aprendizaje en la naturaleza cíclica de las emociones. Tengamos en cuenta que el mecanismo disociativo de esta luna es muy exitoso porque distribuye sus afectos. Tiene muchos amigos, pertenece a varios grupos, todo el mundo la quiere. A cambio de esto, transita todas las situaciones como si estuviera detrás de un vidrio que no le permite el contacto real con aquello de lo cual participa. Estas lunas pueden desarrollar la capacidad de ser queridas como de la familia en varios lugares distintos. Oh, seguramente. Y eso sería lo más auténtico de esta luna si no fuera defensivo. Su talento es, precisamente, el de reconocer que hay una red afectiva abierta a nuestra disposición y que, si todos nos abriéramos lo suficiente, encontraríamos afecto en todas partes sin depender jamás de una sola fuente. Ahora bien, esto podrá ser muy claro mentalmente, pero en la realidad cotidiana, la persona no actúa con espontaneidad, sino con el afecto dividido defensivamente. Si no se atraviesan las marcas históricas y no se reconoce el núcleo espasmódico con, con su corte energético en el nivel corporal, es muy difícil que el mecanismo no se siga imponiendo sutilmente. ¿Le será difícil la propia maternidad? En general, la maternidad o la paternidad es algo desconcertante para estas personas, aunque la anhelen, pero es también una gran oportunidad para atravesar ese vacío emocional y los miedos que le están asociados. Es probable incluso que sea algo que les suceda en forma súbita e imprevista y que más tarde incluso sean llevadas a descubrir nuevas facetas de la discontinuidad, libertad e imprevisibilidad afectiva en la relación con sus hijos. Coartadas y resistencia. En mi opinión, el primer paso es comprender la estrategia inconsciente que lleva a la luna en Acuario a ponerse siempre afuera de las situaciones. Luego, habrá que disponerse a tomar contacto con la intensidad temida para ir aumentando el umbral de tolerancia. Sin embargo, no es fácil que la persona acepte esta dieta de aumento progresivo de la intensidad emocional y que se anime a explorar dónde se corta el fusible, porque posee infinitos recursos racionales para no someterse a ese proceso. El otro punto del trabajo es cuestionar la coartada que dice que los desconectados son los otros. Siempre es bueno recordar que el campo energético no varía y que solo nuestras reacciones ante él pueden hacerlo. Aunque cause angustia escucharlo, no es posible evitar que en esta luna aparezcan los cortes. En el momento más intenso de una terapia, como dijimos, el terapeuta puede llamar a la persona para decirle que debe irse de viaje. Por eso, un terapeuta que trabaje con pacientes que tengan luna en Acuario debe cuidar este tipo de situaciones, porque siempre se manifestarán nuevas escenas del campo energético que darán la oportunidad de confirmar el mecanismo. La madurez, entonces, vendrá paso a paso, a medida que la persona descubra que el corte no es una interrupción definitiva, sino un momento dentro de un proceso ante el que no es necesario reaccionar con pánico, poniendo cara de desapego, sino dejándose atravesar por la experiencia. De esta manera, el resto del sistema, en su integración, podrá descubrir la respuesta más adecuada a la situación. Si la persona comprende que su válvula emocional está distorsionada por la contracción espasmódica inconsciente y en consecuencia no tiene plasticidad para acompañar procesos,
quizás habilite en su interior un espacio de búsqueda y aprendizaje antes de sucumbir al corte. Relajar la inconsciente contracción espasmódica del diafragma es algo importantísimo en esta estructura. Al resignificar su imaginario devastadoramente discontinuo y aprender a dar el tiempo necesario para que los procesos emocionales se desplieguen en toda su amplitud, podrá comprender también a los otros. Advertirá que quienes participan de sus vínculos comparten con él un juego en el que, alternativamente, mientras uno intensifica, el otro interrumpe. Mientras uno parece abismalmente frío, distante e imprevisible, el otro se muestra anhelante, etc. En general, comprender nuestra estructura no es comprendernos en la soledad de nuestros imaginarios, sino en el juego de las relaciones con los demás. Este es el escenario donde se manifiesta la realidad de la carta natal en cada momento de la vida, más allá de la claridad mental que tengamos acerca de ella. Talentos de la luna en Acuario. Una vez que el trabajo de maduración se ha instalado, la persona con esta luna empieza a expresar su talento. Este consiste en una enorme espontaneidad, una gran libertad en los vínculos y una fuerte creatividad para encontrar formas contenedoras que no fijen a nadie en roles preestablecidos. También les es dado el talento de una impersonalidad unida a una alta conexión emocional, esto es, la capacidad de acceder a una mirada muy intuitiva y comprensiva que, por ejemplo, resulta maravillosa para un terapeuta. La luna en Acuario tiene la capacidad de poder decodificar situaciones de mucha intensidad desde una distancia extraordinaria. Comparemos en este sentido una luna en Acuario con una luna en Escorpio. Esta última puede tolerar intensidades emocionales que la primera no puede siquiera imaginar. Desde el punto de vista terapéutico, el talento de la luna en Escorpio consiste en poder introducirse en el fango. El de la luna en Acuario, en cambio, es su cualidad cristalina, que le permite acompañar a los otros en el dolor y el sufrimiento sin sentirse afectada. Es decir, esta luna se ubica en un lugar tan impersonal y a una distancia tal que puede atender el mayor de los conflictos y de los dolores sin verse afectada. En este nivel, la distancia respecto de la emoción y su natural cuestionamiento de la voracidad, el control y la dependencia, junto a su experiencia con el pánico y la angustia, le permite comprender muchas cosas y decodificarlas de un modo que otros no lograrían. De esta manera, el disminuido emocional se ha convertido en un experto. Algunas reflexiones finales. En la luna en Acuario y también en la luna en Capricornio, podemos observar que la dificultad en la constitución del mecanismo no se limita a la identificación de la conciencia con una cualidad fragmentadora de la percepción, como habíamos planteado en los demás casos. En estas dos lunas, al manifestarse el patrón energético, se materializa un contexto que inevitablemente causa dolor en el niño. Gran parte de su vida posterior girará a nivel emocional alrededor de esa herida de difícil cicatrización. Ciertas cualidades energéticas son propias de una persona de alta madurez emocional y, al precipitarse en el origen de la existencia, someten al bebé a una carga que no parece compatible con su vulnerabilidad. ¿Qué relación hay entre la estructura holográfica del sistema solar, simbolizada por la carta natal, y su materialización en el campo vincular que nos rodea desde nuestro nacimiento? ¿Necesariamente deben producirse esas heridas? ¿Hay alguna posibilidad de evitarlas sin pasar por el lento proceso de reparación de aquello que se ha visto afectado? La respuesta a estos interrogantes no depende de la buena voluntad de una madre, cuyo hijo nació casualmente en un día de luna en Acuario, o de los consejos de un astrólogo bien intencionado.
Aquí se trata de explorarnos y comprendernos a nosotros mismos, en tanto formas de vida ligadas a matrices cósmicas cuya dimensión excede los límites de nuestros paradigmas individualistas. Hemos enfocado a lo largo de todo este texto una primera fuente de distorsión que conduce a procesos de destino sufriente. Esta es la identificación de la conciencia con un fragmento del holograma vincular, sí mismo, que desde esa posición fija no puede comprender el sentido profundo de la repetición de ciertos escenarios en su vida. De esta manera, la conciencia no solo queda fijada a una identidad fragmentaria, sino que también se condena a sí misma a experimentar la repetición literal de los escenarios. Acá hay un gráfico. Identificación fija y una flecha que señala a derecha e izquierda, y al frente repetición de los escenarios en el mismo nivel. Continúo con el texto. Pero es también necesario incluir otro factor, la estructura energética, que en su propio plano encierra incontables posibilidades. Se hace carne en el cuerpo del bebé a través del cuerpo de los padres y de las interacciones posteriores con las personas y la situación global que lo rodea. Esos cuerpos, en el nivel biológico, son portadores de un torrente genético determinado que podemos denominar el estado de la sustancia física disponible para la materialización de esa estructura energética. A su vez, imbricado en el nivel biológico y manifestado en las modalidades vinculares, aparece también un torrente familiar, cultural y étnico. Este último incluye modos afectivos, pautas emocionales, arquetipos colectivos, ideas, creencias, estructuras lógicas y limitaciones del lenguaje. Es decir que, a semejanza del torrente genético, existe un torrente emocional y mental que condiciona los límites de nuestra tolerancia psíquica a las intensidades del sistema solar. Estos distintos niveles de sustancia, biológica, emocional y mental, con los que contamos en un momento y lugar dados, constituyen la materia prima de los escenarios correspondientes a cada carta natal. Dijimos que la manifestación cíclica del mandala vibratorio de ese instante de nacimiento genera una reacción más o menos sistemática en el niño que crece en él. Esta reacción se organiza como un patrón de respuesta desde el cual será vivido el patrón energético en sus siguientes manifestaciones. Algo análogo sucede en un nivel anterior y colectivo, el de la sustancia biológico-emocional, mental, disponible para todos nosotros. Ella lleva en sí misma un específico modo de reacción a los patrones energéticos que se fue acumulando a lo largo de la historia de la especie y de la vida. Es decir, arrastra patrones de respuesta colectivos que condicionan la vivencia de las manifestaciones energéticas de un modo anterior a toda historia personal. Esta sustancia ofrece límites muy precisos para encarnar o materializar campos vibratorios y les opone una resistencia previsible. Podemos decir que carece de la plasticidad necesaria como para responder plenamente a los requerimientos de la energía. Reduce su intensidad y se protege sistemáticamente de ciertas cualidades que están más allá de la experiencia humana de ese momento y lugar. Los materiales con los cuales la vida en la Tierra responde a las solicitudes del holograma solar están condicionados por experiencias previas que le imponen límites a su expresión. Estas se manifiestan a través de tensiones que muchas veces son insoportables para la singularidad que debe vivirlas. Ciertos instantes del cielo, esas configuraciones creativas del sistema solar que llamamos cartas natales, condensan intensidades para las cuales la materia terrestre no ofrece aún una respuesta fluida. Se polariza rígidamente ante ellas, distorsionando el patrón energético y obligando a la conciencia que se desarrolla
a la conciencia que se desarrolle en doloroso. Esas tensiones a un esfuerzo tremendamente. Ok, voy a repetir esto. Se polariza rígidamente ante ellas, distorsionando el patrón energético y obligando a la conciencia que se desarrolla en esas tensiones a un esfuerzo tremendamente doloroso. Una sociedad tribal no tiene espacio alguno. Una sociedad tribal no tiene espacio alguno para los requerimientos simbólicos de una luna en Acuario, por ejemplo. Esto es, no cuenta con personas concretas, con sus posibilidades vinculares, que constituyan escenarios fluidos para ser experimentados por un niño que nace con esa energía lunar. Cuanto más cerrado al cambio y enemigo de las diferencias sea una sociedad, menos posibilidades existen para que la materialización de esta cualidad no sea traumática. Para ofrecer sustancia que responda a los. Si la pauta cultural preexistente es posesiva, autoritaria y fuertemente apegada a las formas y la tradición, solo se puede materializar la luna en Acuario a través de cortes antagónicos a esa cerrazón y posesividad. Deberán tener lugar golpes del destino, desgracias o rupturas del orden establecido para que se abra una brecha dentro de tanta rigidez colectiva. Solo así ese niño puede vivir lo diferente en su intimidad, que es la cualidad que trae para sí y para todos los que lo rodean. Ciertas frecuencias energéticas, por denominarlas de alguna manera, alteran con su intensidad las expectativas y posibilidades de un grupo humano en determinado tiempo y lugar. No hay personas disponibles que puedan vivir con naturalidad aquello que la luna en Acuario promete, pero como esta vibración debe materializarse, la única vía posible son los cortos bruscos, la inestabilidad y todo lo que hemos descrito. Necesariamente, esto produce dolor. La energía de esta o de otras lunas no es traumática en sí misma, sino en relación al estado de la humanidad en ese momento y lugar. Desde otro punto de vista, las cualidades de la luna acuariana son maravillosas porque contienen la posibilidad de experimentar que el mundo es mi casa y hay seguridad en todas partes. Ahora bien, el problema consiste en que esta energía, esto que el cielo propone, se produce en la tierra y el cielo, para manifestarse, debe hacerlo a través de personas y situaciones concretas. La herramienta que tiene el cielo para corporizarse es lo que hay, las madres de las que se dispone, la calidad de afecto que existe en un momento dado en la tierra. ¿Qué madre podría dar el afecto exacto de la luna en Acuario sin trabajo alguno? ¿Una madre astróloga, quizás? Bueno, creo que estamos idealizando un poco nuestra tarea. Quizás esto sería posible en una madre que pudiera sentir en todo el cuerpo que ese chico que lleva en él o que tiene en los brazos no es su hijo, sino que es hijo de la vida, que ella es la madre, por cierto, una madre que lo quiere, lo cuida y lo adora, que debe nutrirlo porque esa es su función, pero que no siente que le pertenece. Alguien desapegado no mental ni neuróticamente, sino alguien que cuando abraza, cuando besa, lo hace sin apropiarse de aquel a quien ama, y no desde un mandato idealista, sino desde las entrañas. ¿No sería en ese caso alguien muy saturnino? No, precisamente sería una persona muy acuariana. No se trata de alguien que no da afecto, sino de alguien que lo da intensa y espontáneamente, sin apropiarse y sin miedo a perder aquello que ama. Me interesa que veamos hoy este tipo de madre, me interesa que veamos que hoy este tipo de madre no existe más allá de nuestros ideales, porque el patrón emocional y los cuerpos de las madres posibles aún se apropian de los hijos, o en el opuesto, los rechazan. Aún no podemos realizar la función simbiótica y dejar en libertad al mismo tiempo. Sentimos que los hijos son nuestros. Entonces,
Si enviamos ese mensaje a través del cuerpo, las emociones, las palabras, para que se cumpla la apertura de la luna en Acuario, necesariamente tendrá que producirse un contramensaje. De pronto, la madre deja al hijo, luego vuelve y sigue diciéndole de todas las maneras posibles, mi hijo. Luego vuelve a desaparecer. Y esta modalidad básica de apropiación afectiva que atraviesa nuestro torrente colectivo necesita de una desconexión en la historia o de la inestabilidad emocional para que se manifieste el patrón acuariano. Esto produce angustia y dolor, pero quizás no sería necesario que sucediera si pudiéramos ser madres y padres de otro tipo. El talento de esta luna es el afecto en libertad. En este sentido, la luna en Acuario puede proveer una enorme posibilidad de libertad en los sentimientos y en las emociones, una gran capacidad de contacto e intensidad y al mismo tiempo de desapego emocional. Esto, así visto, no quiere decir desconexión. Pero el destino se manifiesta a través de las personas que existen hoy por hoy. No hay otra posibilidad. Si circularan a través de nosotros otras cargas emocionales o nuevas síntesis de las mismas, quizás no tendríamos que pasar por estas heridas. La luna en Capricornio no tendría que pasar por el abandono. La luna en Leo no tendría que pasar por la adoración, que después la llevará a la humillación. Y la de Acuario no tendría que pasar por el espasmo. Pero la sustancia con la que nos formamos y con la que se forman nuestros hijos arrastra dentro de sí patrones biológicos, emocionales y mentales milenarios. Está llena de surcos y marcas que atrapan la energía en sus prefiguraciones y tendencias. Esta es la luna de la especie que nos da su materia, nos protege, nos nutre y nos limita. Si el paradigma funcional que esbozamos en la introducción es cierto, dentro de esta gigantesca matriz de sustancia colectiva se debe estar gestando una nueva síntesis, cuyos efectos habrán de manifestarse cíclicamente para traer nuevas posibilidades. En la medida en que la sustancia de la Tierra se limpie de sus polarizaciones y antagonismos, en el trabajo, arte, si se quiere, de la evolución, podrán cambiar nuestras posibilidades emocionales. Podrá multiplicarse el número de madres y padres, de núcleos de pertenencia y ámbitos de contención en los que la libertad en el origen, luna en Acuario, no quede asociada a la angustia y el vacío. Pero no creo que esto pueda concretarse actualmente, más allá del nivel ideológico y de las aspiraciones. Solo en casos excepcionales las emociones y los cuerpos disponibles pueden ofrecer un destino sin traumatismos para una luna en Acuario. Esto es, sin generar dobles vínculos extremadamente perturbadores. En este sentido, lo mejor que podría ocurrir es que, dentro de algunos años, estas descripciones fueran inservibles porque ya no reflejaran la respuesta emocional mecánica y previsible a la manifestación de los patrones energéticos. O, en todo caso, que el mecanismo lunar ya no estuviera necesariamente asociado con sepultar un dolor que, sabemos de antemano, esas personas sufrirán por el solo hecho de haber nacido en ese instante. Lo que quiero transmitirles es que, desde la lógica de la astrología, tener luna en Acuario o en Capricornio o en cualquier otro signo, con más o menos cuadraturas u oposiciones, no es una desgracia. Es tener que encontrarse a lo largo de la vida, en este caso desde la cuna, con las limitaciones familiares y colectivas humanas del momento en que nacemos. Es hacerse cargo del estado de la sustancia de la tierra y realizar nuestro trabajo en ella. La misma persona que nace con esa configuración hoy por hoy dolorosa es un caudal creativo que toma contacto vivo con los condicionamientos de la especie y desde su comprensión profunda puede aportar una experiencia nueva y posibilitante para los que nazcan después de ella. Cada nueva síntesis vital de los patrones de respuestas colectivos, por pequeña que sea, estará inmediatamente en la red vincular. Allí constituye un enriquecimiento de la sustancia creativa de la Tierra, habilitando para una nueva experiencia a los que nacen y posibilitándoles con ello un nuevo destino.
O sea, que si se manifestara plenamente el talento de la luna en Acuario, ¿todas las demás lunas también se modificarían? Si penetrara profundamente en la sustancia de la Tierra una modalidad afectiva no posesiva, pero que al mismo tiempo satisfaciera todas las necesidades básicas de un bebé, creo que todas las lunas se modificarían en su descripción psicológica. Una cosa es una humanidad cuyos arquetipos identifican la luna con lo canceriano, y otra, la que puede manifestar la congruencia profunda entre la luna y Acuario. Pero el regente de Cáncer no es siempre la luna. Aquello que tradicionalmente llamamos regencias son niveles de afinidad, resonancias armónicas entre los componentes de la matriz zodiacal y los de la matriz planetaria. Como en la música, la percepción de las armonías y disonancias depende de la sensibilidad del oído, la percepción y de la práctica, que libera la sensibilidad de los hábitos adquiridos. Todo el mundo coincide en apreciar armónicamente un intervalo entre tercera y quinta, por ejemplo, pero hay personas que además de ese y otros intervalos naturales, son capaces de registrar enorme belleza y resonancia en relaciones armónicas no habituales e incluso desagradables para otros oídos. A medida que vayamos profundizando las relaciones entre planetas y signos zodiacales, iremos descubriendo otras afinidades profundas y esenciales que en principio no se muestran y que incluso pueden parecer contradictorias con las más básicas. En ese sentido, hay más de un nivel de regencias posibles o de resonancia profunda entre signos y planetas. Las más sutiles o difíciles para un oído no entrenado, siguiendo con la metáfora musical, siempre incluyen a las más populares. En ese sentido, con relación a la luna en Acuario, que el cielo sea mi casa es una posibilidad, por cierto, distinta a que mi aldea sea mi casa. Que el espacio sea un útero pictórico de matrices sutiles, intensamente activas, en las que se gestan vidas de tal inmensidad que no es posible concebirlas hoy desde nuestra aldea, es, a mi juicio, una realidad que la contemplación astrológica de ese espacio permite verificar. Hoy vivimos aún como humanidad dentro de la primera regencia que marca la íntima afinidad entre la luna y el signo de Cáncer. Pero esto no excluye que podamos percibir, aunque sea remotamente, la maravillosa intimidad entre la luna y el signo de Acuario. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de la luna en Acuario. Estas son la casa que ocupa la luna, los aspectos duros, es decir, la conjunción, la cuadratura, la oposición, la semicuadratura y o la sesquicuadratura de la luna con otros planetas. La situación, signo y planeta de la casa cuarta de la carta natal y a veces la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podemos llamar estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeraremos algunas de estas posiciones que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. Tener la luna en la casa 11. Aspectos duros entre la luna y el planeta Urano. Tener Acuario en la casa 4. Tener el planeta Urano en casa 4.
Este fue el capítulo de la luna en Acuario en el libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.